yo pongo teleconsulta, paciente por medicación crónica, hipertenso, no hay examen físico, pongo tratamiento. Eso es lo que se ha desnaturalizado. Pero como tenemos que volver a la nueva presencialidad, entonces ustedes tienen que tener eso en cuenta. Es un documento médico, legal y de investigación. Revisen más, van a encontrar hasta 7 causas o 7 características de por qué es importante la historia clínica. Pero a mí me conviene que ustedes entiendan que es importante porque tiene esos 3 elementos: médico, investigación y legal. Allí abarcamos la mayor parte. Entonces, cuando ustedes van a venir al hospital, van a ver los cochecitos en los pasillos donde pasan la visita, y entonces ahí están colgadas las carpetas de las historias clínicas. Esa vamos a llamarle, no sé si vale el término, la historia clínica tradicional, y que a pesar de todo no se ha cambiado, es el físico de la historia clínica. Entonces, por ejemplo, en el Yanaguara, antes de la hoja de gráfica, que es la primera parte de la historia, tenemos varias escalas, como de CATS, que es el de la dependencia o no dependencia de los pacientes. Tienen el riesgo de caída de las camas, que lo hace la enfermera, y tienen también la de Norton, Horton. Son diferentes escalas que no son siempre parte de una historia que encuentren, por ejemplo, en el Honorio, que encuentren en el caso. Yo les estoy hablando de la historia acá, pero sin embargo eso no es la parte que se les enseña. Las escalas van cayendo durante lo que vamos enseñando, aprendiendo. Entonces, ¿con quién empieza, con qué legalmente o empieza una historia clínica? Con la hoja de gráfica. Y a ver, vamos a ver. Cristian, dime cuáles son las 4 funciones vitales que tenemos que graficar en nuestra hoja de gráfica. Doctora, no he tenido primera clase yo aún. Ya no te preocupes, esto no te dan en la primera clase. En todo caso, a ver, ¿cuáles son las 4 funciones? ¿Quién se acuerda? Doctora, ¿no sería Luis Augusto, te escucho con interferencia. A ver, dime. A ver, doctora, a ver, ahora sí, es inspección, palpación, percusión y auscultación. Bien. Esas cosas, que las 4 pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación, son los 4 pasos semiológicos. Entonces, cuando hablamos de funciones vitales, hablamos de presión arterial, hablamos de temperatura, hablamos de frecuencia respiratoria y hablamos de pulso o frecuencia cardíaca, ¿correcto? ¿Por qué se llaman funciones vitales? Porque nos va a dar las luces, nos va a orientar de cómo está la vida del paciente. Si yo tengo una presión arterial disminuida, está hipotenso, entonces hay que cuidado, ha perdido volumen, qué le está pasando al paciente, se está chocando porque está una sepsis, es importante. Si yo tengo fiebre, entonces la fiebre me va a decir que hay un signo de alarma y una infección, ¿no? Que puede ser viral, parasitaria, puede ser de hongos o puede ser bacteriana. La frecuencia respiratoria, tenemos que saber cuáles son los valores normales. La frecuencia cardíaca también del pulso debe ser la misma. Entonces, ahora, por ahí se me va ocurriendo, porque cuando comienzo a hablar, hablo y hablo. Por eso no pongan atención, porque todas estas cosas que nosotros les ponemos es la aplicación práctica de la vida hospitalaria diaria. Entonces, ¿qué estamos viendo en la historia clínica? La primera hoja que estamos discutiendo hoy es la gráfica. Entonces, ¿qué hacemos? En la gráfica, la presión arterial, la temperatura. Que debemos de conocer, y lo voy a dejar para tarea mañana, porque si yo se los digo todo, ya con los 30 años de médico, ya no creo que me olvide, salvo cuando ya tenga demencia, de cuánto es la frecuencia respiratoria normal, cuánto es el pulso, cuánto es la presión arterial. Pero ustedes están empezando. Entonces, Leslie, ¿qué eres? Leslie.
Leslie, ¿me escuchas? Es más difícil. O sea, ¿cómo una vez estás? Buenos días, doctora, disculpa, no lo escucho muy bien. Ah, no, ahora la llamo. Ahora sí me lo sabes. Me parece que estos no sirven. Esos no sirven, esos están para dar de baja. Bueno, creo que no se dan cuenta que estaba en el consultorio. Disculpen, por favor. ¿A quién le había preguntado? ¿A quién le íbamos a dejar las funciones? A la Leslie Gabriela Ramírez, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces Leslie Gabriela, mañana tú vas a traer cuáles son los rangos normales de la presión arterial, de la temperatura, la frecuencia respiratoria y el pulso. O sea, por ejemplo, la temperatura es normal de 36.5 a 37. 37.5 es febrícula, 38 es fiebre. Todos estos estas cuatro funciones vitales son de la vida, que nos da cómo está el estado del paciente, y todos se trabajan en rangos, ¿no? O sea, no es que yo tengo solo, ¿acaso todos tenemos temperatura 37.2 todos? No, son rangos, ¿no? ¿Acaso yo tengo presión arterial 110 todos? No, son rangos. Entonces, mañana Leslie nos va, en la primera parte de la clase, apenas ingresemos, nos va a decir cuánto es lo normal de la presión arterial, de la temperatura, la frecuencia cardíaca y el pulso. Entonces, vamos avanzando, si no, solo con la historia clínica nos podemos pasar toda la semana. En la primera parte de la historia clínica van a encontrar la hoja de gráfica. En el seguro tiene el nombre del paciente, tiene el número de cama del paciente, tiene los días que está hospitalizado, la fecha de ingreso. Arriba los días de hospitalización y abajito tiene la fecha en la que ingresó. Cada día, en turno de mañana y tarde, la enfermera grafica la presión arterial, la temperatura y el pulso. Sin embargo, eso no significa que el médico o el interno o el externo o el residente no deba de tomar la presión arterial. En todas las evoluciones cero. Entonces, hemos dicho, la primera parte es la hoja de gráfica. La segunda hoja viene a ser lo que es la anamnesis. En la anamnesis estamos considerando qué es la filiación, qué es la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad, signos y síntomas principales y el relato de la enfermedad. Entonces, eso es lo que tienen que ver. En la historia clínica, a la primera parte viene la anamnesis. ¿Qué significa la filiación? A ver, María Fernanda Castro. María Fernanda, a ver, dime, ¿qué datos tú les preguntarías al paciente? ¿Qué datos se te ocurren? Lo que hayas podido ver, encontrar. ¿Qué te imaginas que le tendrías que preguntar en la afiliación a tu paciente?
El nombre, su edad, Ujú. su fecha de nacimiento. También es importante porque si tiene la fecha de nacimiento ya vas a saber en qué edad exacta tiene, ¿no? A ver, George, ¿qué más le preguntarías a tu paciente? A ver, como se dijo también, edad, sexo, no sé si podría entrar aquí también antecedentes familiares para ver si por ahí... No, eso viene en la capite de antecedentes. Entonces, Ah, ok. tenemos que tener, ya dijeron, nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento. ¿Alguien más? Fernando. Bueno, también podríamos decirle, digamos, su motivo de consulta, capaz. Ese es el término justamente de los datos personales, ¿no? Motivo de consulta, motivo de ingreso. ¿Alguien más? Puede ser, doctora, el lugar de nacimiento, su DNI, el estado Correcto. civil, Ajá, dirección y teléfono. sí. ¿Alguien más? Doctora, ¿me escucha? Sí, María. Ver. ¿Podría ser su ocupación, religión, persona que lo acompaña o responsable? Ajá, ya. Entonces, miren, cuando ustedes mañana, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ponernos en grupo, me van a mandar su relación y yo voy a comparar con lo que tengo para ver quiénes están y no están. Porque en este medio podemos estar comunicándonos, pero si ustedes no tienen la matrícula, no les va a pasar la nota. No les va a pasar, no les pasa nota si no está matriculado. Bien, en todo caso, yo soy bien reiterativa, el asunto es que me gusta que de tanto repetir se les aprende. Entonces ya hemos dicho la primera hoja, la gráfica. En la gráfica hemos dicho el nombre, la fecha del día y la fecha de ingreso, las funciones vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, pulso. Y además en esa hojita se puede poner cuánto fue de la diuresis, se puede poner el peso, la talla, y ahora están acostumbrando a poner la saturación. Y más abajito, a veces estás en un balance hídrico pequeño, vamos a decir, ¿no? Ingresos, egresos. Y ahí, al ver la gráfica, nosotros podemos tener una evaluación integral, ¿no? Si yo veo cómo está yendo la fiebre, está en pico, de repente tiene un acceso. Si yo veo que es hipotenso, diablos, mi paciente está mal, tengo que tomar actitud. Si tiene fiebre a pesar del tratamiento, no está respondiendo. Si la frecuencia respiratoria sube, que se puede agotar. O sea, son cosas que ustedes poquito a poco, no se desesperen, van a ir aprendiendo, porque nuestro bagaje de conocimiento y poco a poco hay que ir siendo bien observadores. Y de eso se trata en semiología, de ser observadores. Entonces, bien, ya, otra vez la gráfica, ¿no? Hemos dicho, primero después de la gráfica ya viene nuestra historia clínica y en la primera parte viene la afiliación, la anamnesis en la que viene la afiliación. Y dentro de la afiliación, pues son el nombre, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, el DNI, la ocupación actual, la ocupación anterior, la religión. Nos interesa saber si son pacientes todavía ancianos, cuál es su dirección, cuál es su teléfono, porque hay que comunicarse con ellos, ¿no? Y también al final de esa larga lista, porque si todavía ponemos el número de cama y ponemos, ¿qué más puede ser de esta región? A ver, déjame ver, nombre, edad, sexo, raza también se va poniendo, ocupación actual, ocupación anterior, y luego ponemos dirección, DNI. Al final de eso ponemos el motivo de consulta, el motivo de ingreso en este caso, porque consulta viene a ser en una consulta externa. Este es el ingreso. Y luego, como han dicho, el informante. Hay pacientes que pueden informar porque están lúcidos, están despiertos, ellos mismos te responden, pero hay pacientes que no. Entonces se dice
Informante, el mismo paciente. Informante, hija del paciente. Porque siempre tienen que conversar con el que más sabe del paciente. Entonces, cuando ustedes van a los hospitales, hay tutores que aceptan que le lleven un formato de historia donde esté impreso y ya se van guiando, nombre, edad, sexo. Hay otros tutores que para su examen final de prácticas no les permiten nada. Ustedes tienen que presentar su historia desde el inicio. Entonces, no olvidar nombre, edad, sexo, raza, ocupación actual, ocupación anterior, lugar de procedencia, domicilio, teléfono, DNI. Entonces, todos esos datos nos van dando una información. Cuando ustedes vean la edad del paciente, ya nos va a conducir a una patología que es propia del viejo, de repente, si es viejo, o del joven, o del adolescente, o del niño. La raza. Cuando ustedes revisen sus libros de semiología, van a ver, ¿no? Que, por ejemplo, acá no me Chincha hay un montón de africanos que vinieron, los azules, les dicen, los que son negritos, no pueden subir a la altura porque tienen una alteración hematológica. ¿Acaso ustedes han visto cuando se han ido a pasear que en la sierra hay negros? No, porque su raza no les permite eso. Siempre tienen que tratar de buscar, y si son puros, como les dicen todavía, no pueden moverse de la costa, ¿no? Luego, si yo tengo un paciente que ha trabajado todo el tiempo en una mina, que es la típica, y me va a dar neumoconiosis, entonces antes los mineros se jubilaban a los 45 años porque estaban expuestos en la mina, en el socavón desde los 18 años, y eso los llevaba a hacer una neumoconiosis, a una fibrosis y a invalidarlos. Entonces se jubilaban mucho antes, tenían su ley del minero, ¿no? Entonces, el por qué, el sexo, ¿por qué? Pues es importante. Si es hombre o mujer, hay enfermedades, pues netamente, no vamos a decir que va a tener hipertrofia benigna de próstata la mujer, imposible, ¿no? Porque no tiene, ¿no? Hace la diferencia del sexo, entonces, y hay algunas patologías. Cuando ustedes siempre revisen una patología, van a ir avanzando en lo que es medicina, por decir, artritis reumatoidea, 8-1, o sea, 8 por 8 mujeres, un hombre tiene artritis reumatoidea. Entonces, esa es la interpretación de por qué hablamos de la edad, del sexo, la raza, la ocupación, dónde, aunque no es medio loco parece, pero sí, en algún momento de su trayectoria van a encontrarse pacientes, son adventistas que no permiten las transfusiones. Y pues se le planta de cabeza, se muere el chiquito, se muere el adulto, se muere el viejito y no te acepta. Entonces, de allí que todo. ¿Por qué? No somos chismosos. Mientras más datos saquemos, mientras más registremos, como les decía, es un documento legal. Si yo por ahí omití que es religión, entonces la religión me dice, ya te está dando una visión de qué es lo que va a hacer ese paciente. Y ya les va a dar la visión, van a decir que no quieren transfusiones, así se están muriendo. Y eso tienen que registrarlo en la historia, porque se muere el paciente, ¿qué decimos? Se quiso morir. Pero tienen que registrarlo, poner fecha y hora. Entonces, la afiliación y qué es lo que nos vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Espérenme un ratito, no me corto. ¿Ya? Entonces, punto por punto tiene su razón de ser, ¿no? Ustedes van a ver en el hospital que hay varios viejitos y hay hijos que sí se ocupan de los viejitos y hay hijos que no. Y a veces tenemos que valernos de una asistente social para ubicar al familiar, por eso tenemos que dejar la dirección, tenemos que dejar el domicilio. Perdón, la dirección o domicilio es lo mismo. El teléfono
para poderse comunicar con el paciente. Es decir, a veces tenemos también pacientes que se nos mueren por medianoche, así es la vida de nuestra rutina diaria. Tenemos que tener la capacidad y la información necesaria para llamar al familiar encargado de avisar. Y tampoco vamos a avisar pacientes que se mueren de la noche a la mañana sin haber hecho. Son pacientes que siempre que su paciente esté mal están en obligación de informar al familiar. Bien, acá en su sílabus dice anamnesis, filiación, enfermedad actual, antecedentes. Cuando nosotros vamos a hacer la filiación, son todos estos datos que hemos ido revisando. Mañana los voy a repasar, mañana no, los vamos a repasar, pero yo les voy a preguntar a ustedes. Yo estoy haciendo ahora acá esto, estamos viendo que la primera parte de la hoja de gráfica, estamos viendo la afiliación, los datos que se consignan, y mañana, así como he comenzado a preguntar, ustedes deben de saber, si no, estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no, chicos? No les va a tomar ni 5 ni 10 minutos repasar los datos que puedo encontrar. Luego de eso, ustedes van a poner desde la afiliación el tiempo de enfermedad, y luego los signos y síntomas principales. Y luego viene el relato cronológico de la enfermedad. Al término del relato cronológico de la enfermedad vienen las funciones biológicas. Hace un momento habíamos mencionado las funciones vitales y por allí ya hicimos la comparación de lo que tiene el kit del asunto de semiología, inspección, palpación, percusión y auscultación. Eso es lo que ustedes tienen que lograr al término de eso, pero vamos precisando términos. Semiología es grande el bagaje de todo. Ustedes hablan de gastro, tienen que ver qué es, cómo es el olor abdominal, qué son los flatos, qué es el meteorismo, qué es hepatomegalia, qué es esplenomegalia, qué son ruidos aéreos aumentados, qué es borborismos, infinidad, ¿no? En todo caso, ustedes poco a poco vayan. Es al que nos gusta medicina, esto es lo que nos interesa, ir conociendo cada vez más, terminar en la práctica, y si ahorita no está tan abrumador su contenido en otros cursos, lean, porque nosotros en las prácticas solo damos pautas, el alumno tiene que ampliar. Entonces, pero igual, les estoy advirtiendo, mañana en la calificación, de acuerdo a su ficha, yo tengo que ver. Entonces, ahora sí, funciones biológicas. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son las 5 o 6 funciones biológicas? Lo dejamos para tarea para mañana. ¿Puede ser apetito de posiciones set? Correcto. María Fernanda. Espérenme. Bien, entonces está bien lo que nos decía María Fernanda. Es el apetito, la sed, el sueño, la orina, las deposiciones, el sudor, algunas ponen, pero sin embargo las que más manejamos son esas: apetito, sed, sueño, orina y deposiciones. Entonces, ya que María Fernanda se salvó, le vamos a dejar a Fernando Alonso. Mañana nos vas a traer cómo es que yo describo el apetito en la historia clínica al término de mi relato a la enfermedad.
¿Cómo es? Apetito, sed y sueño vas a hacer tú, Fernando. Y Luis Augusto, a ver, déjame anotar. Fernando Alonso, es 3 funciones biológicas. Y Luis Augusto, vas a hacer orina, deposiciones y sudor. Ya, voy a esperar, acá ahorita ya yo hablo mucho y después no, quiero que ustedes me lo digan. Luis Augusto, las otras 3 funciones. O sea, ¿cómo es que ustedes van a poner en la historia clínica? ¿Cómo es que se describe el apetito, la sed y el sueño? El otro, orina, deposiciones y sudor. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, repitiendo. Vamos a entrar a la segunda hoja de la historia clínica. Tenemos la anamnesis. Dentro de eso hemos hecho la afiliación. Tenemos que definir el tiempo de enfermedad y los signos y síntomas principales. El relato cronológico que concluyen con las funciones biológicas. ¿Ya? Entonces, para el tiempo de enfermedad. Ahí siempre ha habido varias discusiones, pero más difícil. Si yo estoy en la emergencia, si yo estoy en el consultorio, si yo estoy en UCI, si yo estoy en hospitalización, de repente va a haber una variación entre el tiempo de enfermedad de cada uno. Pero si, por ejemplo, ahorita yo estoy en emergencia, en el tópico de emergencia, yo soy el paciente y entro y digo, hace 3 horas me ha empezado un dolor lumbar intenso, tipo cólico. Bueno, no le voy a decir, que me retuerce, dice el paciente, y que además ese dolor es tan intenso que no me deja caminar y se me ha ido hacia la región de los genitales. Tampoco te voy a decir región, se me van los genitales. Entonces, ahí tienes. ¿Dónde estoy? Jean Piero, ¿cuánto es el tiempo de enfermedad de ese paciente? Jean Pierre, ¿estás? Sí, doctora, sí estoy. A ver, ¿quién escuchó cuántas horas dije que tenía el dolor? 3 horas. Creo que 3 horas, sí. Hace 3 horas, porque cuando ustedes entran a un paciente a su consultorio, sea tópico de emergencia, cuando ustedes hagan la historia en hospitalización, cuando estén en UCI siendo residentes, ustedes van a preguntar, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Desde cuándo tiene? Generalmente el paciente no les va a decir, pues, ay, tengo dolor lumbar irradiado a los genitales, intenso, tipo cólico, y que no me permite caminar, ¿no? O no les va a decir el dolor lumbar que se irradia a la región de genitales, no. Eso es lo técnico, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que arribar cuando hagan un relato. En cambio, ellos te van a decir, es un dolor intenso, me duele en la cintura, ellos tienen sus propios términos. Y se me pasa mis partes, o se me pasa el pene, así lo hablan, ¿no? Y si son más viejitos todavía, ay, yo siempre les cuento, porque así lo van a encontrar. El señor dice, me duele el caño, y ellos le dicen a la uretra, al pene, ¿no? O entonces, esos son los términos que ellos van a decir, pero cuando nosotros hacemos nuestro relato en la historia, es que va a pasar al relato técnico. Ajá. Entonces, si yo tengo un paciente que es diabético hace 10 años, pero ha presentado una úlcera en el pie, ¿tengo que consignar el tiempo de la diabetes o la úlcera cuando inició la úlcera del pie? ¿Qué opinas, George? Creo que, o sea, ¿para qué, doctor, específicamente? Para Para en el lo tiempo general, de enfermedad, para el tiempo de enfermedad. el inicio de la diabetes, creo yo. Bien. A ver, ¿qué opinas, José Manuel? ¿Ya, José Manuel? Sí, pero... doctora, Pues bien, si yo tengo una paciente que tiene 15 años o 10 años de diabetes mellitus, pero viene por una úlcera, ¿cuál es el tiempo que tengo que consignar? ¿De la diabetes o de la úlcera? podría considerarlo, doctora, pero tal vez enfocándome en la última.
Bien, José Manuel. Miren, Grace, ay, ¿me han escuchado o no me han escuchado? No, doctora. Ay, yo estoy hablándome como loca acá. Ya, mire, Grace específicamente, ¿ya? Porque estaba preguntando. Grace, ahora escuché a mí. Tengo hace 3 días dolor de cabeza moderado, intenso, opresivo. Además me duele la garganta, que no me deja pasar los alimentos. Me dificulta mucho cuando quiero comer. El día de ayer he tenido fiebre 38,5 y hoy día me siento muy agitada y cansada. Grace, ¿cuáles son los síntomas principales? Cuando nosotros mencionamos síntomas principales, solo mencionamos ta, nada más.
No es que le pongo dolor abdominal en hipocondrio derecho, no. El síntoma principal es dolor abdominal. Grace. Sería el dolor de De todo lo que me he inventado y hecho un correlato, ¿cuáles son los síntomas principales? cabeza. No te escucho bien, ¿puedes hablar más fuerte o es mi... ¿Te escucha? Sí, doctora. Dolor de cabeza. ¿Qué más? No escucho. ¿Quién escucha? ¿O soy yo o son ustedes que no dicen? Sí, doctora. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ahora sí te escucho. Ya, como dije, dolor de cabeza, fiebre, agitación. Ya, correcto. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Hay que cefalea para el término, porque o sea, puedes ponerle dolor de cabeza, pero en lo técnico es cefalea, ¿no? Fiebre, y luego o agitación, puede ser, o dificultad respiratoria. Entonces, cuando yo empiezo mi relato, tengo que tener esos 3 síntomas, ¿no? Y siempre hay esa muletilla. Ustedes saben qué significa muletilla, que siempre se repite lo mismo al inicio, ¿no? Paciente que inicia su enfermedad en forma insidiosa, curso progresivo. El 99% de las historias son así, porque hay que definir el tiempo de enfermedad, signos y síntomas principales, y el curso de la enfermedad. Y si es insidioso, si es brusco, ¿no? Y si es progresivo. Generalmente son insidiosos y progresivos. Paciente que inicia su enfermedad en forma insidiosa, curso progresiva, caracterizado por cefalea, ¿no? Cefalea tipo opresiva, intensa, en una escala de 0 a 10 que se eleva, 6. Concomitantemente presentó fiebre o temperatura, fiebre pueden ponerle cuantificada, 38.5. Cuando ustedes vayan a las historias van a encontrar SAT, S-A-T, sensación de alza térmica, se inventan las siglas, pero el paciente dice, tengo calor, y dice, ¿dónde te quema? En el estómago. No, la fiebre es cuando se cuantifica, si no, solo es sensación de alza térmica no cuantificada. ¿Qué más había? Hace 2 días se agrega dificultad para respirar, siente que se agita a los grandes esfuerzos, por lo que decide venir a la emergencia del hospital, ¿no? Entonces, los 3 o 4 síntomas que ustedes elijan tienen que describirlos en el relato de la enfermedad, con todas las características. El dolor de cabeza desde ya es el que ustedes tienen que aplicarle el alicie. Para todo dolor pueden aplicar el alicie, aparición, localización, intensidad, concomitantes, irradiación, exacerbantes, atenuantes, ¿no? Revísenlo hoy, el que quiera aprender la alicie. Algunos le dan otra interpretación. Pero si yo tengo mi alicie en el dolor de cabeza, miren cómo le escribo. Tengo dolor de cabeza que me apareció en forma brusca, me localizado a nivel occipital, abdomen occipital, pero que se irradia hacia la espalda y el cuello, concomitantemente náuseas y vómitos. ¿Y qué más? Acá. Ya. En uno es la intensidad, en otro es la irradiación y se exacerba los movimientos, ¿no? Es igual el dolor abdominal, entonces yo le pongo la aparición, la localización, si hay la intensidad, los concomitantes, la irradiación y los exacerbantes, ¿no? Entonces, si yo tengo un dolor abdominal, dice aparición brusca, se me localiza inicialmente en la fosa, perdón, inicialmente en el mesogastrio, y que luego se irradia o se traslada más bien a la fosa ilíaca derecha, concomitantemente presenta náuseas, vómitos, fiebre y que se atenúa con el reposo. Sí,
Eso es lo que tienen que revisar. Espérenme, no se vayan, espérenme. Disculpe, doctorcito, está muteada.
Ya, ya entonces, bueno, ya le aviso ahorita. A Carlos, sí, es que el doctor Portugal me ha dicho que por favor que te lleves estos porque ya necesitamos regular con carguito. Ay, chicos, bueno. Bueno, y aunque estuvieran acá también van imaginándose que la vida es así. Siempre es nuestra vida así. No me quiero perder. Entonces estábamos viendo esto de lo que es el relato. Entonces, volvámonos a ubicar. Hemos visto la anamnesis, entre la anamnesis y la afiliación, nombre, edad, sexo, ocupación actual, ocupación anterior, religión, raza, dirección, teléfono, DNI, el motivo del ingreso, el informante, si es el mismo paciente o el responsable del paciente. Tenemos que definir el tiempo de enfermedad, los signos y síntomas principales, que son 3 o 4, en la forma de inicio, el curso de la enfermedad, el relato cronológico y al final las funciones biológicas. A ver, entonces eso es lo que tenemos que ir nosotros adquiriendo. El paciente te lo va a dar en desorden, ustedes van ubicando y cuando uno va leyendo más de semiología va preguntando, pues, ¿no? El dolor, ¿y cómo es el dolor? Le punza, le aprieta, le retuerce. ¿Y cómo es el vómito? ¿Qué ha vomitado? ¿Cuántas veces? ¿Qué cantidad? ¿Y qué vomitó? Entonces nosotros vamos preguntando, aprendiendo a preguntar al paciente. Se hace un interrogatorio dirigido, ¿ya? Pero es a medida de que ustedes vayan preguntando. Por eso cuando ustedes tengan el malaguita que les sirve de guía, dice el vómito. ¿Qué tipo de vómito? Borráceo, el vómito bilioso, el vómito de contenido gástrico. Entonces todas esas cosas son las que tienen que ir así, ¿ya? Luego, seguimos con lo que es las funciones biológicas que hemos visto, el apetito, la sed, el sueño, la unión, la exposición. Ahora, vamos a ir al revés. ¿Dónde está acá? Yajaira. Yajaira, dime, ¿qué síntomas esperas encontrar en un cólico vesicular? Si alguna vez has visto, ¿qué te imaginas? Yo sé que no puedes saberlo, no te preocupes, pero mandándonos al ruedo vamos aprendiendo. ¿Qué síntomas? Imagino un dolor constante en el epigastro. Ya, pero puede haber, recuerden que en un cólico vesicular puede haber un dolor en el hipocondrio derecho que se irradia a la espalda o al hombro. Y puede haber un dolor tipo cólico, puede haber náuseas y vómitos. A ver, ¿qué encontrarías? ¿Qué síntomas principales podrías tener? Déjame ver. John Anthony, en una neumonía. Podría ser dificultad de respirar, una cefalea tal vez. Ya. Está bien, una neumonía puedo tener tos, puedo tener fiebre,
Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? Es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, signos y síntomas. Tengo una neumonía, tengo tos, fiebre, dificultad respiratoria. Tengo un cólico vesicular, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Tengo una gastroenterocolitis, dolor abdominal, deposiciones líquidas, náuseas, vómitos. Tengo posibilidad de tener una artritis reumatoidea. Eso es otro término en lo que es locomotor y en lo que son colagenopatías. Los síntomas se van presentando en diferentes momentos y en diferente tiempo. Y entonces, esto es que tienen que ir viendo. No tengo un dolor poliarticular o me duelen las articulaciones de las manos, los codos, y luego me duelen, en la mañana amanecen rigidez rigidez de dedos, y que dura 1 hora o 2. Entonces, rigidez matutina, edema, tumefacción de articulaciones, te puede dar dando los síntomas principales para una artritis reumatoidea. De 7 criterios, 4 hacen diagnóstico. Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Luego, si yo tengo, de repente, mi paciente tiene 80 años y me relata el paciente que no puede hablar y que tiene disminución en la fuerza del hemicuerpo derecho. ¿Qué te parecería con esos 2 síntomas, Grace? Tengo disminución de la fuerza y dificultad para hablar. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Me escuchas, Grace? Yo, Anthony, ¿me escuchas? Sí, doctora. Si tengo disminución en mi cuerpo derecho y tengo dificultad para hablar, ¿en qué pensarías? ¿Algún daño neurológico en un hemisferio? Claro, que puede ser un ACV o un SB, que se llama enfermedad cerebrovascular, puede ser una embolia, puede ser hemorrágico, ¿no? Entonces, esa es la idea de semiología, chicos, ¿no? O sea, que ustedes vayan escogiendo sus signos y síntomas principales y tengan la idea del posible diagnóstico. Tengo disuria, poraquiuria, dolor lumbar. ¿Qué será, Andrea? Doctora, ¿puede repetir? No escuché. Disuria, que es dolor para orinar. Polaquiuria, que es orino a cada ratito. Y dolor lumbar. ¿En qué pensarías? A veces me olvido que recién es su primer día. Para nosotros es el pan de cada día eso. Disuria, polaquiuria. No se olviden todos, ¿ah? Porque a veces no lo repito, a veces no se da porque nuestra medicina es así. Disuria, polaquiuria, dolor lumbar, infección de tracto urinario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes van a ir viendo también, hay siempre 10 patologías frecuentes. Cuando hablamos de dolor abdominal, náuseas, vómitos, vamos a otro enfoque. Dime 5 causas de eso. Miren, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede ser una pancreatitis, puede ser un cólico vesicular, puede ser una gastroenterocolitis, puede ser una intoxicación alimentaria. Entonces, eso es con lo que vamos a ir jugando, qué es lo que yo quiero que al final de su rotación. Los datos nadie los va a mover, su edad, sexo, raza. Tiempo de enfermedad ustedes los van a definir y es fácil cuando le dicen cuándo empezó, y ahí cuentan el tiempo. Signos y síntomas principales según lo que el paciente les va relatando. Déjenlo hablar al paciente. ¿Y qué más? ¿Y qué lo sentía? ¿Y cómo era su dolor? ¿Y cuántas veces vomitó? ¿Y qué vomitó? Entonces, eso es lo que van a ir aprendiendo y definir los síntomas principales. Y esos 3 o 4 síntomas principales tienen que estar descritos. Paciente, ejemplo. Paciente que inicia su enfermedad en forma insidiosa, curso progresivo, caracterizado por cefalea de moderada intensidad que ha ido progresando, tipo progresivo, predominantemente en región frontal, que luego se hace global. Se agrega a sensación de alza térmica, que se la cuantificó en 38.9 grados centígrados,
a predominio nocturno y que cede espontáneamente. Asimismo, nota que hay dolor en punta de costado de moderada intensidad y que con la tos, la tos es productiva y tiene secreción verdosa o broncorrea. Bueno, broncorrea podríamos decir, o tos productiva con esputo o verdoso. Concomitantemente ha tenido dificultad respiratoria, por lo que decía venir al hospital. Entonces, ¿cuál era nuestro diagnóstico de ese ejercicio, Yajaira? Yajaira, ¿estás? ¿Me escuchas, Yajaira? Sí, doctora. Doctora, ¿me escucha? Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Podría ser neumonía? Una neumonía, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos. Bien. Esto es lo que quiero que vayan haciendo en sus ejercicios. Puede ser una neumonía, entonces yo con mis 3 o 4 síntomas tengo que tener mis diagnósticos. ¿Y qué es lo que tienen que ir leyendo? Signos y síntomas que describiendo las características semiológicas. ¿Ya? Después tenemos, ¿qué más nos falta acá? Mañana vamos a volver a revisar lo que es funciones biológicas y después de eso vienen los antecedentes. Entonces ahí tenemos ya antecedentes personales, antecedentes familiares en el grueso, antecedentes socioeconómicos y entre los antecedentes personales hay los fisiológicos, los patológicos y entre los familiares nos interesan más los patológicos. Y recuerden que dentro de los antecedentes lo que siempre tenemos que hacer es tomar en cuenta qué medicación toma, si es una patología crónica y cuánto tiempo toma todo este medicamento y en qué horarios, porque eso sí es importante. A veces ingresa por un motivo el paciente, pero en el otro no podemos descuidar su medicación crónica. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, doctora. Dime. Cuando mencionó lo del paciente de 10 años que tenía diabetes, yo no escuché o se entrecortó la llamada. En el tiempo de enfermedad, ¿qué es lo que se toma? ¿Cuando aparece la úlcera o los años de diabetes? Cuando aparece la úlcera, porque el motivo por el que está ingresando al hospital es su pie diabético, la úlcera, la lesión que no pudo. Lo único que podemos mencionar es el tiempo de enfermedad de diabetes como un antecedente, porque en antecedentes también pondrán diabético desde hace 10 años, 15 años, 20 años. Pero ¿cuál es el motivo de ingreso? Ese es el tiempo de enfermedad. Porque puede que tengan, otro ejemplo, el cirrótico. Es cirrótico más de 15 años o 10 años, que es lo que más o menos duran estos pacientes. Y ingresa por encefalopatía hepática, encefalopatía hepática. Pero este es el último episodio, entonces ¿desde cuándo nota que tiene trastorno de sensorio? Hace 5 días, pero es cirrótico hace 15 años, ¿no? Entonces viene a tornarse un antecedente sí importante que tiene que ver con el motivo de ingreso, con la enfermedad actual, pero que no es el tiempo de enfermedad desde que le diagnosticaron cirrosis, sino del último episodio, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Recurrente, pero por ejemplo, que diga dolor de cabeza está viniendo en esta ocasión por este motivo, pero el dolor existe hace 2 años. Eso es diferente, porque hacer también en los... Aunque te escucho entrecortada, Leslie, pero el detalle en cefaleas hay capítulos y capítulos, pero la cefalea tiene que ser igual desde el momento en que se inició. Ahora, supongamos que hablamos de una paciente que es migrañosa. La paciente sabe cuál es su migraña. Dice, yo sufro de migrañas hace 1 año, 2 años, 3 años o desde que soy adolescente. Pero este dolor de cabeza es diferente. Entonces, desde ese momento empezó.
Es una paciente que es migrañosa y que tiene crisis varias veces. Entonces, ¿cuándo empezó la última crisis? Ese es el tiempo de enfermedad actual, ¿no? Sí. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Nadie? Entonces, vamos a ir repitiendo. Yo pregunto mañana, yo te repito tantas veces que luego no van a decir, hemos dicho primera hoja, gráfica, segunda hoja, viene la anamnesis, seguida de lo que corresponde, ¿no? Filiación, tiempo de enfermedad, signos y síntomas principales, curso de la enfermedad, relato de la enfermedad, funciones biológicas, y ya hablamos de los antecedentes. Que hemos dicho que son personales, entre los personales y también los familiares y dentro, los socioeconómicos, ¿no? Luego vamos a ir a lo que es el examen físico, y el examen físico en las historias tiene del 1 al 17 y cada punto hay que irlo resolviendo. Eso prácticamente es todo su curso, ¿no? En la primera parte van haciendo piel, en la segunda parte van avanzando ya con lo respiratorio, o cabeza, cuello. Y entonces vamos a ir aprendiendo poquito a poco cómo se consignan los datos en la historia clínica. Si bien es harto lo que tenemos que leer, revisar, a veces 3 o 4 renglones es lo que se pone en cada punto del examen físico. Luego del examen físico viene, al final viene la impresión diagnóstica. Y puede ser la impresión diagnóstica presuntiva por síndromes o topográfica, ¿no? Los diagnósticos que tenemos que ir consignando. Luego viene el plan de trabajo. Pues bueno, si yo pienso que tiene una neumonía mi paciente, ¿qué le voy a hacer? Tendré que ponerle rayos X de tórax, tendré que ponerle un hemograma que es dentro de mi plan de trabajo, antibiótico terapia, oxígeno, dependiendo de cómo esté el paciente. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi plan de trabajo? Después de eso, cuando ya ha pasado la historia, el residente o el asistente suele hacer la nota de ingreso, que es diferente, es como un resumen de por qué está ingresando el paciente y qué es lo que también se piensa hacer, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido, miren, gráfica, la hoja de la historia clínica, que es la anamnesis con todos los antecedentes, luego el examen físico, la impresión diagnóstica y la nota de ingreso, y luego a eso todavía día a día viene la evolución, que la hace el interno, que la hace el asistente, que la hace el residente. La evolución, que generalmente solemos tomar el esquema de SWOT. SWOT como el jabón de inglés, es subjetivo, ese de subjetivo o de objetivo, la apreciación y el plan. Esa es una evolución diaria, que puede ser mañana, tarde y a veces puede ser noche. Entonces, eso es lo que tendrían que ir fijando, porque estamos haciendo la parte de la historia clínica. Después de la evolución, viene la hoja de tratamiento, y después de la hoja de tratamiento vienen las indicaciones o órdenes. Vienen las órdenes de los análisis, de los procedimientos que se piden, y luego de eso viene la evolución de la enfermera, y al final se pegan todos los exámenes auxiliares que tuvo el paciente. Eso es en nuestra historia clásica, porque en la historia digitalizada también tiene generalmente las mismas partes, pero como ustedes son más modernos, también se va haciendo eso. Tiene la atención, tiene la evolución y tiene todas estas partes. Entonces, sí nos sirve y nos servirá siempre conocer las partes de la historia clínica. La hoja de gráfica, la anamnesis, antecedentes, examen físico, nota de ingreso, evoluciones, tratamiento, órdenes, evolución de enfermería y contar con los exámenes. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir. Cada vez que venía acá al hospital, yo les proporcionaba al delegado una hoja, un bloque de hojas de formatos de la historia clínica, y entonces así podían ir viendo. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, así que eso es lo que vamos a tener que ir aprendiendo. Mañana yo debo de preguntar esto, debo de ver cómo vamos avanzando y vamos a ir describiendo punto por punto. ¿Qué más hay? Eso es lo que tiene que conocer la historia clínica, y ahora tenemos que ir haciendo los
los ejercicios. ¿En qué sentido? Mañana quiero, a ver, y le editaré a Leslie, le editaré a María Fernanda, Fernando y a Luis Anthony, ¿no? Doctor Luis Augusto. Luis Augusto, ¿no? No es Luis Antonio, pues. Luis Augusto, 13. Ahora, vamos a mañana, quiero que a Grace, que hoy día le ha agarrado. A Grace no te da. Grace, mañana vas a hablar tú, un resumen nomás de los antecedentes personales, ¿ya? Luego, ¿qué más tengo? Ya, Jaira, los antecedentes familiares. Ya. Después, Cristian. Evolución. ¿Qué significará? No quiero que me expongan 10, ni 20 minutos, ni 30 minutos, solo puntuales, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es la evolución? Y hasta ahí vamos a llegar con Cristian y ellos. Ya vamos a ir dejando tareitas para los otros, o nos vamos a organizar según lo que nos queda. Para ver. Mañana, creo que podríamos hacerlo. Quiero que primero me mandan su lista y luego vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dar en grupos de 2 tareas para que hagan, para que ustedes pregunten, pues como si tuvieran el paciente. Ya no tienen el paciente en su casa, no está, entonces vamos a dar por grupos, en parejas, para que hagan la afiliación delante de todos. O sea, será fácil, pero ya ustedes deben tener para mañana todos deben de tener qué datos se consignan en la afiliación, lo que hemos visto, pueden ampliar, revisar, entonces pueden traer su esquemita y esto vamos a hacer que en dos grupos, por ejemplo, pregunten. Uno va a preguntar, el otro va a responder y vamos a desarrollar como si estuvieran acá los datos. ¿Ya? Correcto, eso no va a ser difícil para nada. Y vamos a trabajar mañana. ¿Qué tema trabajamos? A ver, ¿qué es el que sigue? Bien, mañana, a ver, están en listas del 1 al 15, ¿no es cierto? Por orden alfabético, ¿o todavía no tienen su grupo en orden alfabético? No. No. 2, 3. Ya, mañana vamos a ver una de las patologías más frecuentes que pueden encontrar, aparte de meses, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Mañana, a ver, ¿quién me falta? Giampiero, ¿no? Giampiero, date una leidita sobre los signos y síntomas del hipotiroidismo. ¿Ya? Solo léelos y vamos a ver cómo armamos el relato de la enfermedad, los síntomas principales y vemos. Léelos, que yo te voy a preguntar a ti. Bien. Entonces, no se olviden, son las 8 o 9 partes de la historia clínica.
es la hoja de gráfica, la anamnesis, los antecedentes, el examen físico que completa que concluye con los diagnósticos por síndrome topográficos, el plan de trabajo, la nota de ingreso, la evolución, la hoja de tratamiento, la hoja de órdenes, la evolución de enfermería y los exámenes auxiliares que se pegan en la historia. Después, ya, con eso vamos a estar. Ahora, si algo más, ¿alguien más quiere preguntar? Doctora, disculpe. Sí. ¿Me podría repetir mi tarea? Es que no la escuché muy bien. ¿En qué parte te dejaba María Fernanda? ¿Qué no escuchaste? Una era de las funciones, Leslie, era de la presión arterial, la temperatura, la frecuencia y el pulso, ¿no? Los rangos. Correcto. A Fernando, 3 funciones biológicas. A Luis Augusto, 3 funciones biológicas también. ¿Y a ti qué te dejaba, María Fernanda, que te ha anotado acá? Después a Grace, los antecedentes, Yajaira, antecedentes familiares y Cristian, la evolución. Y que te tengo, María Fer, y yo soy igual que tú. ¿Qué te he dado? A ver, ¿de qué te acuerdas? Dame una pauta y yo te aclaro. Es que ese es el problema, doctora, no me dejó nada. Ah, ya. No, acá te he anotado porque tú has intervenido 2 veces. Ya, ya no te deja nada. No tienen todas. Mañana te dejo a ti y a los otros que faltan, de acuerdo a la lista. Ya, entonces, mañana espero voy a revisar mi horario, no sé qué me toca, si tengo teleconsultas y hacemos a esa hora, si no, yo le digo a Diego, le aviso porque. ¿Qué horarios tienen libres ahora? Es que son 15 y cada uno tiene diferentes cursos, ¿no es cierto? Ya, el tiempo que queda les voy a dejar solo hoy, para que comiencen a hacer sus tareitas, los que tienen, y los otros para que revisen, y ahora, mañana en la mañana yo voy a ver lo de su lista, y voy a hacer también, yo le paso a su delegado por el WhatsApp, cómo vamos a distribuirlo de la otra semana. Pero quiero quedar claro bien hasta dónde voy a avanzar, porque me parece solo es la historia clínica, ¿no es cierto? Porque en la segunda semana voy a ver la calendarización y tenemos que ver, porque entiendo que una clase se repite para todos, pero no todos los grupos, no sé cómo están haciendo eso. Porque al final no hay tantos alumnos ni en virtual ni en presencial, no sé. Como todo es diferente ahora. Bien, entonces hoy les voy a dejar ese espacio que tienen para que revisen todo lo que se ha hecho. Y mañana pregunto y mañana comenzamos con las tareitas chiquititas y seguimos avanzando ya a lo que nos interesa, ir desmenuzando las funciones biológicas, las funciones vitales, y vamos precisando ya para entrar al examen físico general, porque es amplio para la historia, pero no vamos a hacer, se va avanzando poco a poco según las partes, pero podemos dar un panorama de todo lo que se debe de poner en historia clínica. ¿Ya? Y entonces, ¿nada más preguntan? Sí, doctora, una pregunta. En cuanto a lo que dejó para las parejas, ¿qué era? El relato o sea, van a hacer, mañana yo lo que necesito es revisar la afiliación. Ustedes tienen que tener un esquema, todos los datos, se tienen que revisar sus libros, tienen que revisar su clase, que se consigna en la afiliación, o sea, nombre, edad, sexo, raza, ocupación. Entonces, esas parejas yo voy a escoger al azar mañana, van a preguntarse delante de nosotros y van a tomar. Quiero ver cada uno, no sé pues a quién le tocará, tienen que tener todos los datos que se consignan en la afiliación. El tiempo de enfermedad, los signos y síntomas vamos a irlos revisando poco a poco.
Ellas van a presentar sus tareitas y vamos a avanzar ya con las partes de la historia clínica. Les voy a hablar algo del tratamiento, les voy a hablar algo de la prescripción, perdón, de la orden, y vamos a seguir avanzando para que ustedes tengan todo un panorama de su historia clínica. Ya, pero en las parejas todos tienen que tener como un listadito, es como para prepararse si tuvieran examen teórico práctico final. Como les decía, hay unos tutores que permiten que lleven un esquema, otros no. Entonces, como les decía, ustedes tienen que tener todos los datos que se consignan. Yo voy a preguntar a quien sea primero cuáles son los datos y entre ustedes los voy a hacer preguntas para que hagan. Es como estimular. Si ustedes no hacen, vamos a hacer la práctica en sí, entonces no, ni preguntan, ni saben, ni nada. Y a medida que van haciendo, eso es lo más simple que hacen al inicio de una historia. ¿Ya?